están? En el video de hoy les explicaré en qué consiste el tiempo gramatical Present Perfect Continuous. Antes de explicar en qué consiste este tiempo, necesitamos saber algo antes, que es el uso del verbo have, que significa tener en español. Necesitamos ver cómo es su conjugación en relación a los pronombres. Con los pronombres en singular, I, you, he, she, it, y también con los pronombres en plural, we, you, they. Acá les dejaré una tablita para que vean cómo se forma la oración en relación a cada pronombre. Teniendo claras las conjugaciones del verbo have en relación a las preposiciones, tanto en singular como en plural, les explicaré y comentaré para qué utilizamos este tiempo gramatical. Este tiempo lo utilizamos para escribir acciones iniciadas en el pasado que continúen en el presente o que acaban de terminar. Para identificar este tiempo gramatical encontraremos palabras claves que nos van a servir para identificarlos, tales como las preposiciones de tiempo, como lo son for o since. En el caso que utilicemos el Present Perfect Continuous y no hay un periodo de tiempo, significa que están las palabras lately o recently, que son adverbios de tiempo y que significan últimamente y recientemente correspondientemente. Es muy importante identificar estas palabras, ya que nos ayudarán a identificar si la acción comenzó en el pasado, si aún perdura en el tiempo o si acaba de terminar. Por eso, los usos de este tiempo, el Present Perfect Continuous, son actividades que empezaron en el pasado, pero que continúan en el presente. También, para cosas que pasan en el pasado, pero no es importante cuándo empezaron. No es importante ver el momento exacto de cuándo se inició. Y 3, para cosas que son molestas. A continuación, les enseñaré cómo armar las oraciones con este tiempo gramatical. Para las oraciones positivas, se pone en primer lugar el sujeto. Luego, el verbo auxiliar, have o has, según corresponda, según las preposiciones en singular o en plural. Después, el participio pasado del verbo to be, que sería been, y por último, el verbo en ing. Para las oraciones negativas, también ponemos en primer lugar el sujeto. Después, el verbo auxiliar, have o has, según corresponda. La negación not. Después, el verbo been y se termina con el verbo ing. Por el otro lado, para las preguntas, en primera instancia, colocamos have o has según corresponda el sujeto, el verbo been y el verbo ing al final. A continuación, les expondré 3 ejemplos, uno correspondiente a oraciones positivas, negativas e interrogaciones. Para las oraciones positivas, el ejemplo es: He has been studying Spanish since he was 8. Como podemos ver, he has, primero el sujeto, después el verbo auxiliar has, porque corresponde a he, después el verbo been y el verbo ing, y lo demás es el contexto. Para las oraciones negativas, we haven't been eating for more than a few minutes. Como podemos ver, we más el verbo auxiliar have más el not, por eso ya en haven't se le agrega el verbo been y el verbo ing, que sería eating, y después el contexto. Para las oraciones interrogativas, have they been waiting long? Como podemos observar, primero va have, después el sujeto, el verbo been y el verbo ing más un contexto. Muchas gracias por su atención y espero que les sea de mucha utilidad esta clase explicativa de cómo utilizar el Present Perfect Continuous. Bye.